Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Vamos arrancando. Estamos reunidos en el marco de la invitación que realizamos desde Lista Verde, Unidad Profesional, junto con la Unidad Estudiantil y Ateneo Universitario, a la charla sobre financiamiento para el desarrollo emprendedor. Va a participar de esta charla quien les habla como moderadora y el contador Alan Plumer, director nacional de apoyo al desarrollo emprendedor de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación, contador público de la Universidad de Buenos Aires, y que cursó la Maestría de Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad Nacional General Sarmiento. Entonces, los saludamos a Alan y te dejo para que puedas comenzar. Gracias, Daniela. Gracias. Les quería decir, perdón, una cosa más, que mientras que él esté dando la charla, cualquier duda o consulta, vayan escribiéndolas en el chat y una vez que termina, vamos a poder hacerle las preguntas que surjan. También estamos transmitiendo por Facebook, así que si surge alguna otra pregunta por ahí, también se las voy a estar pasando al final de la charla. Ahora sí, te dejo. Gracias. Gracias, Daniela. Un placer acá poder acompañarlos y acompañarlas. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía, particularmente la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. También me acompañan acá entre los participantes Alejandra Viva y Natalia García, ambas licenciadas en Economía, también de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que estamos en familia, estamos digamos en una ida y vuelta, una charla entre colegas. Así que es un placer para nosotros y nosotras estar acá presentes en este espacio. Por supuesto, saludar a Raúl, que es parte de la agrupación, y a Javier también, que tan gentilmente nos han abierto la puerta. Esta charla la denominamos Financiamiento para el Desarrollo Productivo, pero en realidad vamos a hacer un repaso y vamos a arrancar de lo más general a lo más particular. Lo más general es ¿qué hacemos referencia cuando hablamos de emprendimientos? Repasar un poquito cómo está el tema de la demografía de empresas en nuestro país, ya que creemos que son datos interesantes para charlar, sobre todo en un ámbito de profesionales, y respecto también a las charlas que han tenido también recientemente, con lo cual está bueno poner eso en contexto, comentarles algunas herramientas rápidamente que también tiene la subsecretaría que por ahí les puedan servir, o por ahí les puede despertar que conocen a alguien que pueda serle útil. Y después también profundizar en lo que tiene que ver con una línea de créditos que sacamos de forma reciente en el Ministerio, que tiene que ver con financiamiento de forma directa del Ministerio para emprendimientos de hasta 7 años, así que un poco también profundizar eso. Todo eso, concentrarlo en los próximos 40 minutos, también hacer un ida y vuelta, cosa de estar terminando por allá por las 19:30 este espacio. Así que bueno, también abierto a consultas y a seguirnos después, ¿no? En LinkedIn, Twitter, por los medios que consideren, que eso también nos llevamos mucho entre colegas. Así que gracias por conectarse en este caluroso jueves. Así que bueno, arrancamos nomás. Básicamente, un PowerPoint hay cosas que le voy a pasar muy rápido, pero es interesante para que tengamos como contexto. Esto que les comentaba de la demografía empresarial argentina, que cuando hablamos de emprendimiento muchas veces, digamos, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando charlamos o vemos en los medios, es referencia a lo chiquitito, digamos, la empresa más pequeña, y ahí hay una cierta confusión. Nosotros lo establecemos, de hecho hay una ley en nuestro país que lo establece, aquellas empresas o actividades económicas que tienen hasta 7 años de duración, con lo cual lo definen en lo temporal. El año pasado en nuestro país, para ser precisos, se crearon, por ejemplo, 67.000 empresas. Miren qué grande es este número, digamos, seguramente más de uno de ustedes lo sorprende. 67.000 empresas empleadoras nuevas en Argentina, digamos, en el año 2021, año cerrado. Ahí les dejo en la pantalla también de qué sectores son esas empresas. Nacieron un 30% más que lo que fue el 2020. Esto obviamente es por el tema de expectativas de la pandemia y demás, pero les dejo este número para que lo tengan simplemente presente. Esto es un dato a nivel nacional, bastante inédito, o sea, no está en muchos lugares. Obviamente acá es donde se localiza, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y algunas provincias más, ha sido más alta que en el resto la tasa de natalidad, pero históricamente cuando hablamos de pyme y hablamos de emprendimiento, la concentración se da en el centro de nuestro país, con lo cual ahí un primer desafío es trabajar
mucho a nivel regional, ¿no? Sobre todo en provincias del norte, y en relación a eso también vamos a hacer un hincapié en ese sentido. A ustedes, que hay muchos contadores y contadoras conectadas, les va a interesar esto, digamos, respecto a las personas jurídicas y las nuevas empresas, insisto, son sobre el análisis de las 67.000 que les comentaba. Fíjense, la mayoría son personas físicas y un 36% son personas jurídicas, digamos. Interesante el número, 2 de cada 3 son personas jurídicas, con lo cual es interesante, personas físicas, perdón, 2 de cada 3, con lo cual es interesante. Esto obviamente siempre hablando de empresas empleadoras, ¿no? Nosotros tomamos el criterio de empresas empleadoras porque es una base interesante para hacer algunos análisis, sobre todo de la conformación de empresas. Por supuesto, ustedes dirán, muchas empresas funcionan sin empleados, por supuesto que las hay, pero internacionalmente se toma este criterio más a nivel estadístico. Acá hago una división de cómo están los tipos de personas jurídicas, también le va a interesar seguramente mucho, cómo ha ganado la SAS en los últimos años, y de hecho en el 2021 se conformaron casi la misma cantidad de SAS que la misma cantidad de sociedades anónimas. Interesante este dato también. También tenemos analizadas dónde, en qué jurisdicciones funciona o se conforma mayor cantidad que otras. También es interesante algunas cosas ahí. Respecto a los emprendimientos, yo les decía recién esto de la cantidad de empresas que se quedan por año, pero tener en cuenta esto también, muchas veces asociamos a emprender con la juventud. Y fíjense que los emprendimientos, ven el dato ahí arriba, esto es solo personas físicas, y lo que hicimos fue dividir por tramo de edad. Fíjense, desde 35 en adelante se concentra el 80% de las empresas nuevas formadas en 2021 que emplean. Es decir, emprender y juventud no siempre van de la mano, digamos, quienes conforman muchas veces en una empresa en Argentina, una empresa con empleados y empleadas registradas, son personas de más de 35 años. Esto es, digamos, por muchos factores que no tiene que ver con esta charla, pero es muy interesante también para analizar. Respecto a la división, hombres y mujeres, también tenemos ciertos desafíos ahí. Fíjense, de estas empresas que nacieron en el 2021, el 34% son mujeres, digamos. Tenemos que seguir trabajando en reducir esta brecha, por eso ahí va otro desafío. Les decía antes, la desigualdad regional y también la desigualdad en cuanto al género. Todavía estamos ahí con algunas deudas pendientes en ese sentido. Estos números son similares, digamos, a lo que pasa en el total de las MIPYMES de Argentina. Esto refleja emprendimientos, pero en el total de las MIPYMES son números similares. Estamos hablando de también 33-34% de las MIPYMES que lideran por mujeres, datos, obviamente todos estos datos oficiales que tenemos en el Ministerio de Economía. Otra cuestión es por qué el Estado también tiene que intervenir. Una de las razones por las cuales el Estado tiene que estar presente en políticas activas para el desarrollo emprendedor tiene que ver con la supervivencia de empresas. Fíjense en el cuadro, en la barra de la izquierda, hace referencia a una empresa que nace hoy, el 100% de las empresas sobreviviendo, y cuando llega al quinto año, solo el 48% de esas que nacieron en el año 1 son las que sobreviven. Con lo cual, fíjense cómo va esa tendencia, va creciendo, y en los primeros 3 años se da el mayor nivel de mortalidad de estas empresas. Con lo cual, es importante un Estado presente para ayudar a que esta brecha se reduzca, digamos. Fíjense cómo en los primeros 3 años decae más y después se estabiliza, con lo cual ahí tenemos también mucho para trabajar, hacer que esta mortalidad sea cada vez menor. Por supuesto que siempre un eje de la exportación está, ustedes lo escucharán en los medios, en los diferentes diarios y noticieros de nuestro país, y obviamente desde el Estado se hace referencia a que más empresas exportan. Por supuesto, para nosotros es un eje la exportación. En los últimos 5 años entraron 1000 empresas jóvenes a los mercados internacionales. Esto simplemente para que tengan un dato, en nuestro país exportan cerca de 8.000 MIPYMES, de 8.000 MIPYMES que exportaron en el 2021. Hay, por ejemplo, 303 en el 2021 que tienen que ver con las que empezaron a exportar. De las 8.303 son nuevas empresas, con las implicancias que tiene la preparación en cuanto a una compañía para ir al mercado internacional. Por supuesto, estas empresas que recién arrancan, según nuestros análisis, lo hacen en lugares más cercanos, digamos, países limítrofes, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile, para después ir a otros mercados como Estados Unidos, China y el resto de Europa. Simplemente esto es a modo de contexto, para meternos en la estrategia en que trabajamos nosotros en la subsecretaría y por qué, digamos, se deriva en trabajar una línea de crédito, que seguramente es lo que les interesa. Por supuesto, apoyar el desarrollo emprendedor, le decía, tiene que ver con
el desarrollo de nuestro país, y entendemos que también mayor cantidad de empresas y mayor cantidad de organizaciones también, porque no solo son las empresas privadas que generan empleo, sino mayor entramado institucional hace que también tengamos mayor desarrollo, y esto está demostrado internacionalmente, no solo en el crecimiento del PBI, digamos, lo dice siempre nuestro secretario, sino también cómo mejoramos la calidad de vida de cada uno de nosotros y nosotras. En esta desigualdad regional, si analizamos también la heterogeneidad que hay entre nuestras diferentes provincias, entre las diferentes provincias argentinas, esto es claro, digamos, hay provincias que tienen un mayor número de MIPYMES cada 1000 habitantes y otras menos. Estos son datos que también tenemos escritos en el Ministerio, y si les interesa a alguien lo puede ver. Después, ¿qué necesitan los emprendimientos? Esto también está trabajado internacionalmente, la bibliografía hace referencia a esto, y nosotros por supuesto que lo tomamos. Lo primero es, por supuesto, financiamiento. Digamos, si hacemos una encuesta acá a los diferentes colegas y analizamos, bueno, ¿qué necesita un emprendimiento para llevar a cabo a una persona para llevar a cabo su empresa? Seguramente haga una encuesta y nos van a decir, bueno, seguramente capital financiero. Por supuesto, coincidimos que es así, pero entendemos que tampoco es lo único, digamos. Entonces, hay cuatro ejes en relación a eso. El primero tiene que ver con el capital social. El capital social tiene que ver con los vínculos de las personas, no solo el financiamiento, sino también el vínculo de las personas entre sí, es decir, para emprender, también vincularse con otros. Obviamente el capital humano emprendedor, es decir, la formación de las personas, tiene que ver con, digamos, cómo se vinculan esas personas y qué trayectoria hicieron, si pasaron por una universidad o no, u otro tipo de formación. Y respecto a eso también el capital institucional, este vínculo con las instituciones, no solo, digamos, emprender tiene que ver con el financiamiento, con vincularse entre sí, también con las instituciones, digamos, el vínculo de los emprendimientos con todo el entramado que ustedes seguramente ya han escuchado, el entramado del ecosistema emprendedor, es decir, el vínculo institucional. Eso a modo también de criterio. Hay alguien hizo una cara muy divertida en la pantalla, así que ojalá pudiera dibujar de tal forma, pero no sé si la ven, pero está buena. Después, esta necesidad de los emprendimientos según el estadio, esto es más para la política pública. Por supuesto, nosotros de la subsecretaría, básicamente lo que queremos es que haya más empresas y no solo más nuevas empresas, sino empresas con potencial, digamos. Y lo que queremos es facilitar el crecimiento y la consolidación posterior. Entendemos que mientras mejor nace una empresa, más va a decaer, digamos, la mortalidad de estas mismas, y también trabajar mucho esto de quién emprende, es decir, quién lleva adelante una empresa. También creemos que quien debe, digamos, con quienes tenemos que trabajar mucho es también con quienes desean emprender, digamos. Por supuesto, los emprendimientos con necesidad son importantes, pero aquellos que deseen emprender y deseen conformar una empresa, digamos, tenemos que estar ahí. Ayer le comentaba al equipo que estuvimos en un evento nacional donde tuvimos participación de todas las provincias, de la mayoría de las provincias de nuestro país, y ahí estuvo uno de los chicos, Tomás Machuca de Rosario, y lo que nos decía Tomás, hay un videito muy interesante, si buscan, después se los puedo dejar, Tomás Machuca, Rosario, canilleras, hace un joven, en este caso de 20 años, que hace unas canilleras muy interesantes con plástico reciclado, y lo que decía Tomás, inclusive en sus videos, yo quiero tener una empresa, digamos. Entonces, generar oportunidades también para esas personas que quieren emprender, que deseen tener una empresa, para nosotros también es central, con lo cual tiene que ver con eso. Básicamente tenemos 4 objetivos en la subsecretaría. Uno, ampliar el capital humano emprendedor, o sea, trabajar con todo el de formación, sensibilización, promover nuevas oportunidades de negocios también en sectores estratégicos, ahora voy a hacer hincapié un poco en eso, y después también fomentar plataformas institucionales sostenibles, digamos. Esto tiene que ver con el entramado de instituciones de nuestro país. No es lo mismo emprender en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o en AMBA, que hacerlo en Abrapampa, Jujuy, o hacerlo en Río Mayo, en Comodoro Rivadavia, digamos. Las desigualdades también y las oportunidades son distintas. Por eso ahí también nosotros trabajamos mucho esa institucionalidad con diferentes puntos de nuestro país, con un entramado institucional muy importante. Y por supuesto, objeto de esta charla, ampliar la oferta de financiamiento. Aquellos que tengan una empresa que deseen ser financiada, tengan la posibilidad de acceder a eso. Por supuesto, no vamos a resolver todo lo de las nuevas empresas, porque, como les decía, les mostraba el número al inicio, 67.000 nuevas empresas, es un mundo también inabarcable. Y en cuanto al financiamiento en particular, sabemos que
como estamos en un ámbito de colegas muy formados todos, sabemos que en cuanto al financiamiento existen asimetrías de información. Esas asimetrías de información es que básicamente una parte está más informada que la otra. Y esto se profundiza en cuanto a los emprendimientos, es decir, en este caso, por ejemplo, los bancos están más informados que el empresario que lleva adelante su empresa y conoce su proyecto al detalle. Entonces es difícil que eso se vincule y puedan financiarse por varios motivos, digamos, porque uno, por ejemplo, no tiene historial crediticio, no sabe cómo hacerlo, entonces se producen determinadas cuestiones que muchas veces la bibliografía habla como selección adversa y riesgo moral. Terminan eligiendo aquellos que no lo necesitan, pero bueno, para eso también está el Estado, para igualar estas oportunidades. Por supuesto, desde la subsecretaría nos pusimos algunos ejes transversales relacionados a los desafíos que les decía que tenemos. Uno es el enfoque de género, por supuesto, para reducir estas brechas de desigualdad, no solo en la cantidad de empresas, sino en la calidad de empresas que conforman las mujeres, digamos. También en ese análisis tenemos, digamos, hay algunas desigualdades en cuanto a los sectores que las mujeres emprenden. Es decir, por ejemplo, uno de los sectores que más se inician nuevas empresas, o MIPYMES en general, tiene que ver con los servicios de enseñanza, por ejemplo. Y en la industria hay mucho menos. Tenemos que ayudar a reducir esas brechas en cuanto a la creación de empresas. Otro punto importante es el desarrollo regional. Les comentaba las desigualdades regionales. Para nosotros es central, digamos, trabajar, sobre todo, trabajando con emprendimientos locales, difundiéndose los emprendimientos locales y trabajando mucho con las instituciones. Otro eje interesante que queremos ponerlo como central es la internacionalización, hacer que más empresas se animen a exportar, que obviamente ustedes saben muchas veces mejor que yo, que internacionalizarse no es un proceso fácil, que lleva muchos años, pero por lo menos que empresas que nazcan ya con el chip de la internacionalización. Por supuesto, hay dos ejes que son centrales, esos son centrales para el Ministerio, para el desarrollo de nuestro país, que tienen que ver con la transición energética, es decir, ir hacia nuevas digamos, energías, hacia nuevas, a todo lo que es la energía renovable, a lo que nuestro país necesita y el mundo necesita, y también a la transformación digital. Esto es las empresas, la industria 4.0, eso también es un eje para nosotros. Hasta acá hice un pequeño reconto de lo que trabajamos nosotros en la subsecretaría, de lo que vemos del entramado emprendedor argentino, en muy pocas palabras para ponerlo como contexto. También dejarles algunas herramientas útiles. Esto es lo que ustedes venían a escuchar, básicamente. Tiene que ver con, bueno, todo muy lindo hasta ahora, hablamos de empresas, hablamos de algo más teórico en general, pero contarles también algunas herramientas que me parecían útiles. No sé si dejé de proyectar o estoy proyectando, me parece que se salió, pero ahí proyecto. Cualquier cosa me dicen, pero algunas herramientas útiles que tenemos hoy, digamos, pero no son las únicas, digamos, no somos desde el Estado Nacional los únicos que tenemos herramientas para apoyar el desarrollo emprendedor. Por supuesto, gobiernos locales, gobiernos provinciales, instituciones, ustedes verán que en muchos lugares hay iniciativas, por suerte, digamos, eso nos encanta, de abordar el mundo del desarrollo emprendedor. De nuestra parte, algunas herramientas que consideramos útiles para que puedan aprovechar hoy. Lo primero, digamos, todas las herramientas que tiene el Ministerio, esto como contexto, ya lo deben saber muchas veces, pero tenerlo presente y sobre todo en un ámbito de muchos colegas que están conectados y conectadas, el certificado PYME, digamos, para nuestros programas del Ministerio, es un requisito probablemente ineludible, inclusive para cooperativas, ¿no? Las cooperativas pueden acceder al registro PYME, eso es una consulta que nos llega muy frecuente. Por supuesto, este es un certificado que habilita a, primero, compartir la información desde la FIP con el Ministerio, pero además acceder a un montón de programas. Esto tenerlo presente nada más de forma general en la línea de crédito que estamos lanzando, que hemos lanzado, perdón, la semana pasada, también obviamente lo ponemos como un requisito. Ahí eso nos sirve para ver vinculaciones con empresas extranjeras, si están controladas o no. Digamos, esto incluye, no hace falta ser empleadora para tenerlo, puede ser también, como dice la pantalla, monotributistas, autónomos, sociedades y demás. Pero esto tenerlo presente. Otra cosa que no, me gustaría dejarles, que no se conoce tanto, pero todo el tiempo me está bien hacer remarcarlo porque, digamos, es de nuestro interés, es el Centro de Ayuda PYME. El Ministerio tiene una central de jóvenes profesionales que están a disposición de cualquiera que llame a ese lugar, ya sea por WhatsApp, teléfono, mail. Ahí pueden llamar y comunicarse y los atienden para cualquiera de las líneas de atención que tenga el Ministerio. Digamos. Obviamente es el Centro de Ayuda PYME,
que también son los emprendimientos, digamos. Entonces, también invitarlos a que se contacten con este teléfono, también se los dejo, después este PowerPoint lo van a poder recibir y tenerlo bien presente, que es interesante. Después algunas herramientas respecto a la capacitación y la formación. Realmente esto, no sé si lo conocen o no, se lo han usado, un campus virtual, donde están todas las capacitaciones colgadas y un sinfín de capacitaciones útiles para aquellos que quieran formar su empresa, desde herramientas financieras hasta herramientas más blandas, a cómo empezar a pensar la idea, los primeros pasos para emprender, dejárselos también para que buceen en la web. Esto obviamente todo virtual, todo grabado, sincrónico, en cualquier horario. Esto también ténganlo presente que es muy útil, y este es el feedback que recibimos de las nuevas empresarias y empresarios y empresarios. Otra cosa que quería comentarle brevemente es el programa Alimentos con Valor. Tiene que ver con emprendimientos de alimentos y bebidas. Esto es que reciben asistencia técnica y capacitación para el crecimiento de estas empresas. Esto está abierto hasta el 20 de diciembre. Si se les ocurre algún emprendimiento de alimentos o bebidas conocido, digamos, que esté cerca de ustedes y quieren recibir asistencia técnica, es bienvenido, digamos. Ya sea que estén pensando la idea o que ya la han empezado, se pueden inscribir a este programa. Acá también les dejo el link. Si no lo googlean, poner Alimentos con Valor, Argentina Gobar o Ministerio y ya les va a salir. Esto está abierto hasta el 20 de diciembre. Hay un cupo limitado de 400 inscripciones, pero no dejen de aprovecharlo si conocen alguno o alguna. Ha tenido en las 3 ediciones anteriores ha tenido mucho impacto en aquellos pequeños y pequeñas emprendimientos de alimentos y bebidas. Hay un detalle más sobre algunos requisitos más formales, que tengan que tener hasta 7 años, le damos cierta prioridad a provincias del norte grande, y bueno, y hay un poco de sectores que están incluidos y también sectores excluidos, digamos, que tiene que ver con producción primaria y demás. Ahí lo que van a recibir este tipo de empresas o de emprendimientos, básicamente es asistencia técnica y capacitación, asistencia técnica de 9 organismos nacionales, como por ejemplo el ANMAT, SENASA, el INTE, el INAP y algunos más, y el INPI y algunos otros, que van a ayudar a mejorar básicamente los emprendimientos, a formalizar alguna de las partes, a mejorar, a trabajar el modelo de negocios. La verdad que, y lo pongo acá en estas placas para que lo aprovechen porque es muy interesante. Cuando hablamos con los diferentes emprendimientos, mejoró mucho la calidad de los mismos, con lo cual, por eso motivamos a la inscripción. Bueno, ahora sí llegó el momento, digamos, para el cual muchos de ustedes seguramente están. Primero, algunas aclaraciones. Cuando esta charla es de financiamiento para el desarrollo productivo, insisto que esta es una línea de crédito que ataca a un sector en particular, pero el financiamiento, por supuesto, de los emprendimientos tiene diferentes estadios. Hay un estadio más inicial para empresas que todavía no arrancaron a funcionar, para empresas que están dando los primeros pasos, para empresas que se necesitan una consolidación, o quizás una empresa que requiere alguna internacionalización o profundizar en ese aspecto. Esta es una de ellas, digamos, y no es la única. Por supuesto que desde el Estadio Nacional hay muchas herramientas que pueden ser útiles a muchas empresas. Hoy charlábamos a la mañana en una reunión, por ejemplo, el equipo de Economía y Conocimiento sacó para videojuegos, el área de la Subsecretaría PYME tiene otra línea para pymes que también, digamos, pymes que tienen más de un año, entonces muchas herramientas pueden ser útiles. Esta es una que sacamos de forma reciente, por eso lo novedoso y lo incipiente, pero no se queden solo con esto. Obviamente, insisto, esto es para algún segmento en particular. Lo primero que les digo que es para, voy al segundo slide para que, digamos, dividir quiénes son los beneficiarios o beneficiarios de esta línea. Primero, que es para personas jurídicas. Hay muchos de ustedes van a decir, no entran monotributistas, no entran autónomos. No, lo pensamos sí para personas jurídicas cuya fecha de constitución no exceda los 7 años al momento de presentar el proyecto. Esa es la primera limitante y esa es nuestra primera definición. Y después les voy a contar por qué. La segunda característica es que tengan un estado contable presentado y auditado y con ventas, digamos, al momento de hacer la presentación. Con lo cual, personas jurídicas de hasta 7 años que tengan mínimamente un balance cerrado y que tengan una situación con deudas limpias, digamos, que se metan en la central de deuda del Banco Central y figuren en situación 1, es decir, que no tengan grandes deudas con terceros, porque esto es importante. Ahora voy a
voy a profundizar en por qué ponemos esto con el equipo. Pero básicamente, ¿qué objetivo tenemos con esta línea? Consolidar emprendimientos y sumamos la palabra estratégico. Ahí un primer puntapié respecto a qué entendemos por emprendimientos estratégicos. Primero, vemos que en esta línea queremos segmentar y priorizar emprendimientos con potencial. De algunos sectores estratégicos, por supuesto, no excluyente a otros tipos de emprendimiento, pero hay algunos sectores, como por ejemplo los que figuran ahí en pantalla, que tienen que ver con economía verde, salud, movilidad sustentable, defensa, alimentos, digitalización, cannabis medicinal y su cadena de valor de la minería, cadena de valor de petróleo y gas. Eso para nosotros son estratégicos. Y cuando digo para nosotros, no es para Alan Pluma, Natalia García, Alejandra Vivas, Natalia del Cogliano, lo que estamos en la subsecretaría, sino estratégicos para el ministerio, digamos. Nuestro país desarrolló el plan productivo 2030, con lo cual lo que hicimos acá fue alinear esos objetivos de un plan que hizo un grupo de profesionales a lo que nosotros consideramos a lo que ellos consideraban hacia dónde tiene que ir nuestro país y cuáles son los segmentos de mayor potencial. Con lo cual lo primero que hacemos en esta línea es tomar esos sectores y priorizarlos para financiar algún tipo de emprendimiento. Insisto, consolidar emprendimientos que estén prioritariamente enmarcados en estos sectores estratégicos y brindarles una asistencia financiera, una asistencia económica. Esto es una asistencia directa del ministerio, nosotros no lo he dicho hasta el momento, pero desde el ministerio tenemos un fondo que está destinado a financiar emprendimientos e instituciones, que se llama FONSE, esas son sus siglas. El FONSE, por ahí lo escucharon nombrar, obviamente nuestro ministerio tiene varios, lo han escuchado seguramente el FONDEP, el FOGAR, por ejemplo, estos son del área PYME o algunos que tienen el área de economía del conocimiento, y otros ministerios también. Nuestro fondo es el FONSE, donde salen los alimentos, donde salen estos financiamientos. Lo interesante es que uno es una línea de créditos directos, por supuesto, como charlábamos esto de la asimetría de información y la dificultad y la restricción al crédito muchas veces que encuentran este tipo de empresas en otros ámbitos, la idea es que el Estado intervenga acá, evaluando los proyectos. Ahora les voy a comentar un poco cómo es la forma de acceder, pero terminar de contarles qué priorizamos, qué más priorizamos. Insisto, sectores estratégicos, emprendimientos con perspectiva de género, o sea, sean liderados por mujeres o que tengan perspectiva de género hacia adentro de la organización. Después, que estén en la región del norte grande, o sea, en las 10 provincias del norte grande, eso también lo priorizamos, y con perfil exportador. Esto, digamos, ¿cómo lo diferenciamos en lo operativo después? Porque es lindo ponerlo en un PowerPoint o en unas bases y condiciones, lo importante es después cómo influye en la evaluación. Básicamente, lo que hacemos ahí es darle más puntajes a proyectos que tengan que ver con estos sectores estratégicos, a proyectos que tengan que ver con perspectiva de género del norte grande o con perfil exportador. Básicamente están un pasito más adelante en nuestra consideración. Obviamente estos requisitos son ineludibles. Personas jurídicas con mínimamente un balance cerrado, situación 1 en el Banco Central, y los que están a la derecha de la pantalla, que tienen que ver con el certificado PYME, están en el RUMP con la información actualizada, y tema importantísimo, el punto C, que tiene que ver con una garantía que respalde esa operación. Acá, obviamente, gran dificultad también para muchos emprendimientos. Ahora vamos a profundizar también sobre ese punto. Pero estos son los requisitos de base para esta línea, con lo cual es importante segmentarlo. Ustedes seguramente o tengan clientes en estos sectores o conozcan empresas en estos sectores o que encuadren esta línea. Es una línea que tiene 1.200 millones de pesos. Y yo hasta ahora no hablé de los montos, digamos, si eso es mucho o poco, pero básicamente estos son los beneficios que tiene esa línea de crédito, que insisto, son instrumentados de forma directa por el ministerio, con montos de 10 a 50 millones de pesos. O sea, insisto que son montos importantes para lo que está acostumbrado muchas veces nuestra subsecretaría o la secretaría, son montos importantes porque el segmento también es sectores estratégicos, personas jurídicas, con lo cual son montos de préstamos muy grandes, que cubre hasta el 80% del proyecto. Acá también lo interesante, ¿no? De la tasa del 25%. Por supuesto que son tasas tentadoras en esto de acceder al crédito y bajar algunas barreras, hace que por ahí muchos y muchas se quieran anotar por lo interesante de los montos, por lo interesante de la tasa, por lo interesante que el ministerio se evalúe de forma directa, pero nosotros también vemos el proyecto, digamos, no solo
vemos los números fríos de un balance o el estatuto, sino también analizamos el potencial del proyecto. Nosotros en la subsecretaría tenemos un grupo de evaluadores muy formados que vienen con años de evaluar proyectos, con lo cual ven el proyecto y ya saben hacia dónde va, si hay otro que lo produce igual. Por supuesto que no hay proyectos que sean iguales, pero tienen muy entrenado ahí la vista con los proyectos. Otro caso interesante que tiene esta línea es que es un periodo de gracia de 9 meses y un plazo total de 5 años que tiene el crédito, con lo cual la realidad es que las condiciones son bastante, obviamente pueden ser mejorables, pero son muy buenas, pero queremos los buenos proyectos también, queremos que nos lleguen las empresas que realmente lo necesiten, que puedan acceder y ayudarlas también a que accedan. En eso de ayudarlas a que accedan, obviamente la garantía siempre es una restricción en toda nuestra región, inclusive en nuestro país. Acceder al crédito es complejo y acceder a una garantía también lo es. Está estudiado que en nuestro país se pide el 234, en nuestra región se pide el 234% del monto del crédito para acceder a una garantía, con lo cual tiene ciertas dificultades. En relación a eso, nosotros venimos trabajando con las SGR, que son sociedades de garantía recíproca que permiten el acceso al crédito y garantizan las operaciones, y los fondos de garantía provinciales, para que estas barreras se reduzcan, digamos, y que sea más fácil aquellos emprendimientos que se quieran postular, accedan, digamos. Con lo cual ahí es emprendimiento que quiere postularse, ahora vamos a trabajar sobre el proceso, pero aquellos emprendimientos que quieran postularse, se presenten y después ayudarlos a tramitar la garantía. Y por eso, y lo ato al punto anterior, no es caprichoso, digamos, hacer estas restricciones respecto a la persona jurídica, al balance y la clasificación 1 en el Banco Central, porque permiten, si bien es algo restrictivo, ese punteo inicial, esa restricción, tiene que ver con la facilidad posterior de conseguir la garantía. Por supuesto que está estudiado también que en las empresas industriales es más fácil conseguir una garantía que, por ejemplo, una de servicios, donde esa empresa industrial tiene mayor cantidad de bienes y demás. Pero bueno, venimos haciendo un trabajo muy importante ahí con las SGRs y con los fondos de garantía provinciales. La forma de acceso, digamos, ¿cómo accede una empresa que quiere estar acá? Lo primero, esto es más general, digamos, lo deben conocer por quienes han trabajado con el Estado Nacional, con la plataforma de trámites a distancia, sin intermediarios, o sea, se mete el responsable de la empresa o quien autorice a través del TAD, se mete la plataforma de trámites a distancia y lo que hace es cargar información, es un trámite que ya está en la web y sube la información ahí. Ahora le vamos a contar un poco qué le vamos a pedir, digamos, en ese formulario. Y la instrumentación, como le decía, una vez que si es aprobado este préstamo, se hace a través del vicefideicomiso, que es nuestro fondo fiduciario, el fondo fiduciario del FONSE, que básicamente transfiere esta suma de dinero. Por supuesto, estos beneficios después hay que rendirlo, digamos, hay que presentar un proyecto y hacer la rendición correspondiente, obviamente desde la empresa. Algo respecto a las fechas, a ver cómo estamos de fecha, de ahora estamos bien. Ya está abierta, digamos, después les dejamos el link ahí en el chat y les comentamos algo respecto a las fechas, pero ya está abierto, ya las empresas pueden publicar. De hecho, ahora les voy a contar, pero mañana también estamos haciendo un consultorio para profundizar estas cosas, por si queda alguna duda. Ahí hicimos en la resolución que firmó nuestro secretario, hacemos dos convocatorias. La primera, hasta el 22 de diciembre, es decir, primera ventana, hasta el 22 de diciembre las empresas se pueden presentar. Después nosotros nos tomamos un tiempito para analizar todos estos proyectos, que el equipo haga un orden de mérito, evaluar cada uno de esos proyectos, juntarnos inclusive con algunos que nos interesen, no tengamos dudas, hacer ese ranking y aquellos que superen los 70 puntos, digamos, van a ser las empresas que notificaremos para avanzar en la siguiente etapa. Y después una segunda convocatoria del 6 de marzo al 5 de mayo, donde, tal como fue la primera, vamos a hacer el mismo requerimiento. ¿Cómo es la forma de acceder? Digamos, esto es interesante también, yo decía algo de esto de lo virtual, pero también de las etapas. Esto todo, obviamente, todo virtual, todo digital, a través de un formulario de TAD. Deben presentar y llenar algún formulario ahí que estuvimos trabajando de forma quirúrgica con el equipo para no pedir cosas de más. Básicamente eso fue nuestro primer análisis, es decir, a ver qué preguntas, qué le estamos haciendo, qué estamos pidiendo, tenemos que reducir al mínimo
porque sabemos que cualquier cosa que pidamos del Estado o de las instituciones es una carga más para la empresa. Entonces ahí trabajamos muy bien esto, e insisto, de forma quirúrgica para poner o sacar una cosa. Entonces lo primero que hicimos fue agarrar este formulario de TAD y pedir, hacer algunas preguntas al empresario o empresaria que llene sobre su proyecto. Y después también que adjunte un video pitch. Esto en el mundo del desarrollo emprendedor es algo que los emprendimientos generalmente tienen muy aceitado. Básicamente es un video corto, en este caso de 3 minutos, que lo suben a la web ahí y básicamente lo suben. Y nosotros desde la subsecretaría analizaremos cada uno de estos proyectos. Analizamos este proyecto, vemos ese formulario, vemos el video, le podemos citar o no a una entrevista virtual o presencial a estos emprendimientos, inclusive algunos quizás podemos ir a visitar por si tenemos alguna duda con alguna cosa, y la idea es después seleccionarlos, digamos. Ahí recién le pedimos la documentación. Esto no es menor lo que les cuento, porque realmente tiene que ver con nuestra visión de mejora continua de las políticas públicas, digamos. Presentar primero toda la documentación, por ahí es engorroso para algunas empresas. En la edición anterior a este crédito, una experiencia anterior que se prestaba a 600 empresas. Y pedirle información a 600 empresas es bastante trabajoso para nosotros, inclusive, digamos, analizar 600 documentación, hacer subsanaciones, pedidos, con lo cual acá tomamos la decisión estratégica, obviamente avaladas desde lo político en el secretario y la subsecretaria, de solamente llenar un formulario, poner el video pitch, y después, recién ahí, si la empresa pasa esta primera etapa, pedirle la documentación que respalde. Por supuesto hay documentación mínima que está en el RUMP, que es así la tenemos, pero hay alguna documentación que tiene que ver con la evaluación técnica crediticia posterior para el trámite, se la hacemos posteriormente. No sé ahí si Nati estás conectada, si me olvidé algo hasta ahora, porque estoy hablando mucho, tengo la garganta un poco seca y por ahí No, me pasé con el... me parece que vamos bien, que está todo más o menos detallado. Y esto que decías es importante porque también al no pedir toda la documentación les vamos a simplificar mucho el trabajo, así que eso creemos que va a ser muy útil. Y por ahí esto ahora lo vas a comentar ahora, lo de los gastos elegibles, que es otro de los puntos importantes que me parece mejora. Que bueno, que en relación a otras convocatorias siempre lo que se pide es un plan de inversiones, donde cada uno de los emprendimientos tiene que plantear qué es lo que va a llevar adelante, cuáles son las adquisiciones, las actividades que van a llevar adelante, y después al momento de rendición eso se tiene que respetar en un 100% tal cual fue presupuestado al momento de presentarse el proyecto. Y un poco con la experiencia que tuvimos con otras convocatorias nos encontramos que muchas veces al momento de formular el proyecto la situación después al momento de la rendición no se da de la misma manera que se había proyectado, presupuestado en el momento de hacer la presentación. Entonces eso genera muchas veces que por ahí el emprendimiento encontró que hay un equipamiento, una máquina que es mejor para llevar adelante el proyecto que la que presupuestó, y entonces se requieren cambios que para el emprendimiento implican hacer una presentación ante la subsecretaría, que nosotros le demos el ok al cambio, y eso lleva tiempo y muchas veces retrasa la ejecución de los proyectos. Por eso en esta convocatoria lo que armamos es una aprobación de los proyectos en donde en base al plan de inversiones, en base a lo que nos planteen al momento de la formulación que requieren para llevar adelante el proyecto, se van a aprobar por rubros la cantidad mínima o máxima que van a poder destinar del beneficio a cada uno de los rubros, ¿no? Si un proyecto tiene consultoría y equipamiento, se va a destinar un monto para consultoría y otro para equipamiento. Y después, al momento de la inversión, si el emprendimiento decide reemplazar una máquina, un equipo por otro, o un consultor por otro consultor, no va a ser necesario que haga la consulta previa a la unidad ejecutora, sino que en la medida que esto esté alineado con el objetivo que se propuso, eso les va a permitir a ustedes hacerlos y que no genere un incumplimiento por parte de ustedes. Así que eso nos parece que es importante. Porque adicionalmente hay una cuestión que tiene que ver también con el aumento de los precios, que al momento de formular se pusieron los presupuestos y por ahí al momento de rendir se produjo algún incremento de precio, entonces esto también les va a dar mayor flexibilidad y les va a permitir por ahí modificar alguna cantidad de alguno de los bienes que compran, de manera de que puedan utilizar todo el beneficio y no tengan que hacerse cargo de cualquier incremento de precio. Así que eso también me parece importante remarcarlo.
Buenísimo, Nati, gracias. Y un poco ahí en pantalla pusimos básicamente en qué se puede gastar. Ahí nos llegan un montón de consultas todos los días respecto a esto, digamos, en qué se puede básicamente utilizar los fondos. Bueno, ahí están detallados, o sea, no voy a leer cada uno porque ustedes lo pueden ver perfectamente y esto les va a quedar y están en la web también, pero básicamente la idea es que básicamente todo lo que tenga que ver con la inversión de la empresa, el capital de trabajo asociado, certificaciones, e inclusive un ítem que acá está como punto 8, es aquella empresa que por ahí dice, che, no, la verdad que nosotros sabemos hacer lo que hacemos, ¿no? Nuestra administración es muy chica, nos ayuda solamente a resolver los temas administrativos, presentar los balances, las declaraciones juradas, procesar, pagar los sueldos. No podemos encargarnos de ponernos a hacer un proyecto porque estamos hasta las manos de laburo. Básicamente ahí lo que permitimos es que cada empresa que se postule pueda destinar parte de esos fondos, hasta 500.000 pesos, a una entidad especializada para el desarrollo emprendedor, que básicamente son instituciones que se dedican a esto, como incubadoras, aceleradoras, cámaras empresarias que puedan ayudarlo, o consultoras, digamos, con forma de empresa, que también están acostumbrados a armar este tipo de proyectos. Ahí pueden destinar parte de los fondos para pagarle también a estas personas con un límite hasta 500.000 pesos. Obviamente que los ayude en la presentación, en la formulación del proyecto, en preparar la documentación y el seguimiento posterior, porque esto después tiene que ver con 5 años pagando las cuotas de los préstamos, digamos, rindiendo la documentación, con lo cual requiere cierto seguimiento, no es pido el préstamo, como hay que estar muy convencido de llevar a cabo básicamente este tipo de inversiones, sobre todo si son tan grandes, ¿no? Acá recuerdo los montos de 10 a 50 millones de pesos. Lo último, antes seguramente hay alguna pregunta y para respetar el horario que dijimos, es algunas fechas de algunos consultorios. Estamos haciendo desde el Ministerio algunos consultorios abiertos. Hicimos ya uno, este es el segundo, que es mañana a las 10 de la mañana. Sabemos que es poco tiempo, pero si alguno tiene alguna duda, y si alguno quiere, les vamos a pasar el link para que se conecten mañana a las 10, obviamente de forma virtual. Ahí van a estar los equipos técnicos que están formados en esta línea para atender cualquier tipo de consulta, lo que sea que haya, que quede duda, mañana a las 10 de la mañana un aula virtual. Después el 7 de diciembre a las 4 de la tarde estamos con el tercer consultorio y el último una semana antes que cierren las presentaciones, el 14 de diciembre. Y obviamente cualquier duda que sea, les dejé el número del Centro de Ayuda PYME, sino también pueden agarrar la casilla de correo y escribirnos a Emprendimiento Argentino, como la línea de crédito, @produccion.gov.ar. Ahí nos mandan cualquier tipo de consulta, que también hay un equipo que está respondiendo todos los días, digamos, no hay día que nos dejemos correos sin responder, respondemos todo, así que háganos llegar ahí las consultas. Así que bueno, esto ha sido todo, hemos corrido, pero para respetar los tiempos, así que nada, quedamos a disposición para consultas. Bueno, muchas gracias, Alan. Gracias a Natalia García también, Alejandra Vivas, a todo el equipo de Alan. Les voy a leer un par de preguntas que llegaron. Una, bueno, de Marcela. Me gustaría saber cómo sería el caso de una asociación civil con la personería jurídica en trámite, pregunta, ¿puede acceder al crédito? ¿Y cómo sería en el caso de cooperativas o monotributistas? Bien, mientras voy poniendo ahí el chat, el mail que están pidiéndolo en el chat, respondo la pregunta. Lo primero, y es importante destacar, respecto a las personas, nos llegan un montón de preguntas respecto a acciones civiles. Hay las acciones civiles en general no tienen registro PYME, digamos. Para nuestro ministerio no son consideradas empresas con fines de lucro, digamos. Entonces, esa es una limitante. Si esta asociación civil, que por esas razones tiene un fin productivo, digamos, no entraría, digamos, dentro de nuestra línea de crédito y muchas herramientas que tiene el ministerio, digamos, ahí nos excede un poco como desde la política pública. Distinto es el caso de la cooperativa, que sí son consideradas empresas y pueden, obviamente, facturar, pagar impuestos sobre eso y demás. Básicamente ahí sí, obviamente con el registro PYME que tramita la cooperativa, ya puede entrar y alentamos a que lleguen cooperativas también que nos interesan bastante. No monotributistas, personas físicas para esta línea no, para por ahí herramientas futuras que estamos pensando, es incluirlos, pero no para esta ocasión en general, para esta ocasión de esta línea de crédito.
No sé si ya me respondo a la segunda. No, sí, si querés, sí, nos consultaban primero sobre la grabación. Bueno, la grabación la vamos a estar dejando en el Facebook de Lista Verde, que no sé, bueno, si la persona ya se retiró, pero va a estar en el Facebook de @listaverdeoficial. Vamos a dejar la grabación. Y ahora sí, tenemos otra consulta de Hernán. Dice, para sociedades nuevas iniciadas en enero de 2022, obviamente no tienen un balance aún ni movimiento, armaron la sociedad con el fin del emprendimiento. ¿Entraría? Interesante ahí también, Hernán, la pregunta. Lo hemos debatido mucho internamente estos meses para el lanzamiento de la línea de crédito. La respuesta corta es que no. Digamos, no entrarían porque un requisito que ponemos es que tenga un balance cerrado con ventas. ¿Y cuál es la razón por qué nosotros ponemos eso? Lo primero es que necesitamos que el producto o servicio esté probado, es decir, que el emprendimiento ya ha salido a vender o a probar el servicio y que tenga un periodo considerable de ventas, es decir, 6 meses, 7 meses, un año, 2, digamos, en relación a esto, con lo cual el mercado ya haya validado ese emprendimiento, no con esta herramienta en particular, digamos, porque al pensar, imagínense, empresa que recién está arrancando con créditos muy grandes, puede ser un salvavidas de plomo, digamos, y puede hasta llegar a la quiebra esa empresa. Entonces, acá la decisión también de la política pública es a ayudar a esas empresas que ya probaron el producto o servicio y quieran hacer escalar, digamos, consolidar ese proyecto y que crezcan bastante. Esa es la razón de por qué no. Bueno, perfecto, clarísimo. Entonces, no sé si queda alguna Hay una de las SAS que otra pregunta más. Melina. A ver, Sí, sí, exacto. Para las SAS pueden aplicar en... sí, claramente. De hecho, como les comentaba, y por eso hacía el contexto al inicio, las SAS están funcionando y de hecho en el 2021 se crearon la misma cantidad de SAS que de sociedades anónimas. Entonces, es importante que puedan acceder, por supuesto, hay un montón de SAS que acceden a programas del ministerio, desde ya que sí. Bien, y después nos preguntan, o sea, para monotributistas no, creo que esto ya está respondido, que no. Y para una máquina, no entiendo bien la consulta, no sé si vos la entendés. Esta línea es Es para para, productos y servicios existentes, sí, es lo primero que respondemos, la idea es que ya esté exacto el bien o producto o servicio ya en marcha y ampliar la será para capacidad la de la compra de una empresa. máquina. Exacto, claramente es para esto, Gaby, tiene que ver con ampliar la capacidad productiva, claramente tiene que ver con esto, prestación de servicios futuros o venta de productos para adquirir maquinaria claramente, digamos, inclusive si es nacional mejor, digamos, básicamente es el poco lo principal ahí. Después ves las bases, Gaby, ahí somos bastante versativos en los diferentes ítems que debe incluir. Cualquier cosa igual si te interesa, con el caso concreto, mañana te sumás al consultorio y lo hacemos. No sé si Nati querés agregar algo ahí. No, sí que justamente todo lo que es máquina, equipamiento, es lo que promovemos nosotros que puedan comprar con el proyecto. De hecho, no tiene un límite la línea. Lo que sí también, que tengan en cuenta, siempre lo que buscamos es que sean maquinarias de equipamiento de origen nacional, pero bueno, sabemos que no se produce en el país todo, entonces lo que no hay producción local, en esos casos pueden pedir por nota que se los exceptúe y hacer una compra de un equipamiento de origen importado. Bien, Que creo que tiene que ver también con la pregunta, ¿no? que viene ahora, que si quieren ya directamente también le respondo, que si es una empresa que ahora actualmente importa y quiere producir localmente ese producto que importa, sí, se podría presentar a la línea. Obviamente tendríamos que ver bien de qué se trata, qué es lo que quiere importar, si tiene sentido, si hay mercado y demás, pero si ya tiene producción, ya tiene ventas y demás, y cumple todos los requisitos formales, tiene el certificado MIPYME, podría presentarse. ok. ¿Y entrarían productos y servicios gastronómicos? Es otra de las preguntas. Esos que sería de... No, ahí no sé a qué se refiere, si se refiere a un restaurante, ese tipo de proyectos no es a lo que apunta, pero no sé si se refiere a otra cosa en particular. Ahí, José, después cuando mire las bases, como decía Natalia recién, nosotros excluimos algunos sectores, por ejemplo, todo lo comercial está excluido y algunos sectores más. No sé si apuntás, claro, como dice Nati, hay que ver qué Claro. tipo de productos o servicios estamos hablando. Pero lo gastronómico per se no, digamos, no es que por ser gastronómico queda excluido, digamos, hay que analizar el proyecto y verlo un poco.
Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, vamos cerrando. Entonces, bueno, les quiero volver a agradecer de parte de Lista Verde, Unidad Profesional, a Alan Plumber y a todo el equipo. Recordamos que esta charla fue una invitación tanto de Lista Verde como Unidad Estudiantil y Ateneo Universitario, y los invitamos a seguirnos en las redes, en Twitter, @listaverde_ok, en Instagram, @listaverde.oficial, y en Facebook, @listaverdeoficial. Bueno, los saludo y muchas Hola, gracias por todo. disculpe. Hola, hola. Sí, ¿Se puede hablar? Disculpa, César Ávila de Tucumán. En hola. este caso yo preguntaba si es que podían entrar monotributistas. Yo soy monotributista y estoy en la línea de gastronomía. Pero el emprendimiento que quiero hacer es la elaboración de productos regionales para importar, que es un conocimiento que se están importando a través de Uruguay. Y bueno, es por lo que averigüé. Eh, Así que quería saber si es que, o sea, tengo que inscribirme como pyme, pequeña empresa, o no, porque, o sea, lo tengo bien claro a qué apunto yo, a qué productos regionales quiero llevarlos. Eh, Sobre todo las empanadas tucumanas, que son bien solicitadas en el mundo entero, no solo acá en nuestro país, en otras provincias. Y comidas frisadas como guisados que se están exportando hacia África y hacia Ucrania en este momento. Tengo un conocimiento, no lo puedo decir porque, bueno, no me corresponde a mí, es otra empresa. Entonces, a eso quería apuntar yo. César, ¿Cómo tengo que hacer la información? re interesante lo que mencionás, o sea, y nos tienta un poco porque las empanadas tucumanas nos encantan, digamos, como primera medida, y cada vez que viajamos a Sí, Tucumán eso es lo producto. nos queremos llevar alguna congelada, por supuesto, eso desde ya. Y lo segundo, esta línea particularmente, si estás en ese proceso de ideación, no es una línea que sea particularmente para este, digamos, a tu estadio. Eso para no generarte falsas expectativas. Lo segundo es, vos estás en Tucumán, de hecho vivís no sé dónde, en qué ciudad de Tucumán, si en San Miguel o dónde. Ustedes en Tucumán tienen Sí. no sé si una bendición, pero tienen un entramado institucional muy importante, y una de esas instituciones que colaboran mucho con los emprendimientos se llama IDEP. Te lo dejo acá en el chat también. Sí, El estoy en IDEP, conexión con Maxi por eso. y Padrós. Maxi, por supuesto, con Maxi o Santiago, ahí ellos de hecho tienen líneas de créditos para este tipo de cosas, y digamos, me parece que encuadra más lo que ellos hacen y nos cuentan todos los días que una línea de créditos tan grande como esta. Pero nada, contanos después con el tiempo la evolución del proyecto que nos interesa. Genial. Te voy a robar 2 minutitos más. Resulta que nosotros somos parte también de una cooperativa, somos creadores de una cooperativa de conectividad y nuevas tecnologías. Y se nos está dificultando, ¿por qué? Porque los montos de cada proyecto, estamos hablando de varios millones de pesos, entre herramientas como fusionadora, aquí de herramientas, rollo de coaxil, todo. Y bueno, somos cooperativa. Si fuéramos grandes empresarios, bueno, hubiéramos puesto la plata y hubiéramos estado haciendo. Pero aparte de eso, lo de nosotros es social. Nosotros queremos llegar a todos los rincones de la provincia, donde no llega Telecom, no llega Claro, no llega ninguna multinacional, porque no les conviene económicamente. Y nosotros incluso instalamos un router libre, gratuito en Santa Ana, bien al sur de la provincia. Entonces, quería saber si a través de eso también lo podríamos canalizar por este medio. Y incluso tenemos un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para capacitar a alumnos, a gente en general hasta 65 años sobre programación, Big Data, Community Manager, robótica. Es más, uno de los compañeros nuestros es que trabajó en staff para hacer el tren eléctrico en Santiago. No sé Bien. si
Es interesante el proyecto, César, obviamente tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la provincia y algo que es como las 4.0. comunicaciones, y demás que es un desafío muy importante para el país inclusive. Habría que analizar el proyecto, digamos, verlo desde lo jurídico y ver qué quieren hacer. Eso después te pedimos si nos haces llegar un correo con 2 hojas de proyecto y analizamos particularmente, digamos, el caso, porque es difícil darte una respuesta así rápida, digamos, decirte sí no, porque habría que profundizar un poco. Pero por supuesto, suena interesante, pero nada, es difícil dar una respuesta tan rápida. Perfecto. Bueno, Bien, bueno, muchas ustedes van gracias. a pasar entonces después información. Sí, César, en el chat está el mail que pasó Alan para que puedan hacer las consultas puntuales de cada uno de los proyectos. Yo ahora lo vuelvo a copiar para que lo tengas a mano y puedas Bien, escribirle ahí y puedan analizar en perfecto. profundidad lo que estás contando. Muchas gracias. Bien. Gracias de nuevo a todos por la participación. Sí, Muchísimas gracias, la verdad que es muy interesante. Espero que nos ayude a solucionar algunos problemas que tenemos. Gracias. no, gracias a usted. Bueno, gracias a todos. Damos por finalizado. Un saludo grande. Muchas gracias, buenas tardes. Chau, Buenas chau. tardes.